Que pensé es qué mensaje es el que necesitamos compartir todo, ¿no? Jóvenes, básicamente es una reunión de jóvenes, pero también los más grandes, porque veo que hay gente grande acá, gente mayor, no viejo, mayor, ¿no? Recién me decía Karina, encontramos una foto tuya de cuando eras joven. Bueno, gracias por la buena onda, ¿no? Y pensaba también, como decía antes, mientras venía viajando para acá, ¿cuál es el mensaje que necesitamos escuchar un día como hoy? Hoy no es un día cualquiera, seguramente todos sabemos que esta semana se la considera Semana Santa, y la pregunta es ¿por qué se la llama Semana Santa? Y lo voy a explicar brevemente para que tengamos una noción antes de meternos en nuestro tema. Y es que en estos días estamos recordando un hecho que está en coincidencia con una celebración judía muy importante, que es la Pascua, ¿no? El Pesaj, como se dice en hebreo, que es el día en el cual, y esto es profundo, no lo podemos explicar en esta noche en toda la profundidad, porque no tengo tantos minutos para hacerlo, pero decir básicamente que es el día en el cual Dios va a proclamar libertad en un pueblo que era esclavo, un pueblo que estaba cautivo, más de 400 años cautivo, y Dios, por medio de un milagro, porque realmente fue un milagro, porque uno mira todas las plagas, y las plagas por supuesto que fueron un milagro de Dios, pero había algo que era mucho más poderoso que cada una de las plagas. Uno podría decir el granizo, el agua convertida en sangre, podemos pensar un montón de cosas, pero ¿saben? En la realidad hubo un milagro que fue un milagro, y en esto quiero que todos pensemos un ratito. Todos los que estamos acá alguna vez miramos documentales sobre las 10 plagas, ¿no es cierto? Todos miramos. ¿Saben? De las 10 plagas hay una que nunca se pudo explicar de ninguna manera. Sí, muchos dicen lo de los sapos, lo de la rana en realidad. Otros piensan en, por ejemplo, el tema de los tumores. Bueno, todo eso, la ciencia, digamos así, ha tratado de buscar una explicación. Pero hay un milagro, un hecho que no tuvo ni tiene hoy en día una explicación. Y es la muerte de los primogénitos. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque ese día pasó algo excepcional que no tiene forma de explicarse si no es por medio de la intervención de Dios. Y es que Dios ese día dijo, vamos a hacer esto, un acto de fe. ¿En qué consistía este acto de fe? Todo padre de familia iba a juntar en su casa, ¿no es cierto?, a todos, y había que matar un corderito, ¿cierto?, un animalito, pero había que hacer algo además de comer ese animalito, y era que ese animalito había que tomar la sangre y había que pintar el dintel de la puerta, ¿no? Pintar el dintel de la puerta. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor dijo esto? Bueno, como decía, después lo vamos a explicar, pero hay un simbolismo en todo esto. ¿Pero qué era lo más importante acá? Pregunta, ¿quién es primogénito acá de su casa? ¿Quién es el primer hijo de su casa acá? A ver, ¿quién es el primero? Unos cuantos. Bueno, les quiero contar esto. Papá y mamá tenían que tener un acto de fe, porque había que creer que el Señor ese día iba a hacer algo maravilloso. ¿Saben qué iba a hacer Dios? Dios iba a poner juicio ante esa nación. Y había que pintar el dintel. Y dice la Biblia que Dios manda a su ángel, al ángel destructor. Y miren esto, ¿eh? Por casa que no estaba la señal y la marca de la sangre, ¿qué pasaba? El ángel hería de muerte al primogénito. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan difícil de explicar? Si había varios hijos en la casa, ¿no es cierto? ¿Por qué no morían todos o todos los niños? No, morían específicamente los primogénitos. Ahí había una señal de Dios. Para que quedara claro que era Dios el que estaba haciendo esto. Y saben, como decía antes, había toda una señal en todo esto que tenía que ver con algo que vamos a ver más adelante, que Dios iba a manifestar más adelante, ¿no? Dios iba a dar libertad y salvación a este pueblo. Pero vamos a leer, vamos a buscar en Mateo, capítulo 19, y vamos a empezar con un tema para jóvenes, antes de después explicar por qué es importante que entendamos lo que Dios había hecho, o hace, mejor dicho, todavía hoy en día. Vamos a buscar todos el capítulo 19, ¿sí?, del libro de Mateo. Y esto que vamos a leer nosotros en esta noche, así rápidamente, es una historia que todos conocemos casi de memoria. La historia de un joven rico. Un joven como la mayoría, iba así como yo, pero no, como la mayoría de los que están acá, ¿no?
No nos dice la edad, pero sabemos que era joven. Y en el capítulo 19, vamos a ver desde el verso 16, lo que vamos a notar, todos los que estamos acá, es que esto que vamos a leer tiene una aplicación para tu vida y para mi vida. Y ¿sabes? Pasó unos días antes de la famosa Pascua. Y el tema que me dio Coqui, ¿no es cierto?, y que está también ahí, es tenemos que tomar una decisión por Dios, por el amor de Dios. Y acá está, justamente en esta lectura, algunas claves de lo que significa, en la práctica, tomar una decisión por Cristo. Leemos capítulo 19, del verso 16, dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta de este muchacho es, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Sí? Y es la pregunta que nos podemos hacer cualquiera en este día y que el mundo se está haciendo en general. ¿Qué tengo que hacer de bueno? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Tengo que hacer algo para ir al cielo? Y dice así la Biblia, verso 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino uno, Dios. Dice, más si quiere entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Mira, yo leo esto que vamos a leer ahora todos juntos, y acá vamos a meternos en el pensamiento del Señor, pero también de este muchacho jovencito. Dice así, le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, cuando uno lee esta lista, es una lista difícil de cumplir, ¿no es cierto? Una lista difícil. Yo le digo la verdad, no conozco, ni yo mismo, jamás he vivido esto que estamos mirando acá. Pero el joven va a decir esto. Dice así, verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo que todo esto lo vivió de tu juventud? ¿Todo esto lo guardó? Yo cuando miro a este muchacho digo, habrá sido de esas personas que uno quiere tener de amigo, ¿no? Una persona fuera de serie, pues dice, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca deshonró a su papá y a su mamá, nunca tuvo una actitud en su vida que Dios diga, este se está portando mal. Cuando uno es joven, ¿no? ¿Qué pasa? Es como que uno quiere experimentar todo en la vida, ¿no? Quiere hacer todo lo que ve como nuevo. A este joven, ¿sabe lo que le pasó? Lo contrario. Dijo, yo quiero entrar al cielo. Así que si algo me interrumpe, no lo voy a hacer. Qué joven, ¿no es cierto? Excepcional. Y qué vida la que habrá tenido este muchacho. Pero lo que vemos acá es justamente que este muchacho, y él se dio cuenta que le faltaba algo. Dice así, pregunta del muchacho, ¿qué más me falta? Claro, él decía, si todo esto ya lo hice, decime, Señor, ¿me falta algo? ¿Hay algo en mi vida que falte hacer para que yo me vaya al cielo? Vamos a prestar atención a la respuesta del Señor. Dice así, el joven le dijo, como habíamos leído antes, todo esto guardado desde mi juventud, verso 20, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, o sea que nada te falte para entrar al cielo, anda, vende todo lo que tiene y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Verso 22, uno de los versos más trágicos de la Biblia. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ah, ¿qué pasó en esta historia? Es la historia de un muchacho joven como vos, pero ¿sabés qué? A diferencia de vos y yo, vivió una vida perfecta, pero le faltaba una cosa. Había algo en su corazón que era lo que más quería. Pregunta, ¿qué es lo que más amaba este joven? Todo el dinero que tenía. ¿Y sabes qué? El Señor le dice esto porque conoce el corazón. ¿Sabes qué? Dios conoce tu corazón y mi corazón. Y la Biblia dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y sabes, este es un tema importante para nosotros que estamos acá, porque seamos jóvenes o seamos mayores, Dios esta noche está tocando y mirando tu corazón. Y seguramente vos decís, ¿cómo hago para vivir una vida que agrade a Dios en todo? Mirá que yo me esfuerzo, hago todo lo que yo, todo lo que puedo hacer lo hago, trato de, a veces mi mamá me dice una cosa y mirá, la quiero matar pero le hago caso, mi papá a veces me trata mal y no digo nada, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Y el Señor esta noche mira el corazón y dice, si querés vivir una vida que agrade en todo a Dios, ¿qué tenés que hacer?
sacar eso que está primero en tu corazón. Y esto es lo más difícil. En el caso de ese muchacho joven, ¿qué era lo primero? El dinero. ¿Y sabes lo que dijo este hombre en su corazón? Nada. ¿Pero cómo se fue? Triste. Acá en su corazón dijo, esto pesa más que todo lo que yo quiero. Y me pregunto, ¿pesa más que el cielo? Para este muchacho sí. Y le importó tanto, y te digo esto porque es importante, que este muchacho, su alma en ese lugar de tormento ahora, está pensando, en este momento, mientras estamos hablando, ¿por qué no decidí por Cristo? ¿Sabes? Las riquezas pasaron. Ya esa persona pasó de este mundo. Pero ¿sabes qué? Si él pudiese volver la película para atrás, ¿sabes lo que dirían? Estoy dispuesto a dejarlo todo porque no quiero irme al infierno. Pero lamentablemente, ¿qué le pasó a este muchacho? Todo lo de la tierra, todo lo que tenía, le importó tanto que no le dio lugar a Dios. Mirá, para él fue la riqueza. Pero para otro muchacho que está acá o chica que nos está escuchando, puede ser una persona que te guste, un novio, una relación en la vida. ¿Saben? Yo conocí muchos chicos y chicas que lamentablemente cayeron en una trampa. Y la trampa es la siguiente, hermano, las emociones a veces nos dominan. A veces las emociones nos dominan. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Conocí chicos y chicas que tenían todo para servir a Dios, pero eligieron mal. Y pasaron los años. ¿Y sabes lo que pasó con sus vidas? Bueno, uno lo ve en el camino del Señor otra vez, pero ya no son lo que pueden haber sido. ¿Sabes? Dios mira el corazón en esta noche. Dios, a vos que sos joven, te invita a mirar lo que hay en tu corazón. Este joven rico, ¿sabe qué? Se fue del Señor y lo perdió todo. Y esta noche es una noche para elegir. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir el amor de Dios, ¿sabes por qué? Porque el Señor me ama tanto que siempre me quiere dar lo mejor. Pero este joven, teniéndolo todo, porque no le faltaba nada, eligió de la peor manera. Por eso cuando uno mira el texto y mira la Escritura, lo que estamos mirando acá, es que el Señor nos va a decir esto. Miren, lo vamos a leer. Dice así, verso 22, otra vez lo leemos. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo difícilmente entrará un rico. Y acá, cuando uno ve la palabra rico, hablamos de posesiones, pero no siempre son posesiones materiales. Como dije, puede ser una persona que vos quieras, puede ser un sueño en tu vida. Algunos dicen, ¿sabes qué? El único sueño que yo tengo en mi vida es ser médico, ser doctor o lo que vos quieras. Y eso hace que digas, el Señor está en segundo lugar. Bueno, ¿sabes qué? En este texto lo que vemos es que el Señor va a decir, en el caso del rico o de aquel que tiene alguna posesión en su vida, que crea que es más importante que Dios, le va a ser imposible disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque dice así, verso 24, os digo otra vez, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y acá, hermanos, uno podrá pensar, claro, un camello. ¿Ustedes vieron un camello como es de grande? Es un animal grandote, ¿estamos de acuerdo? Sí, es un animal grandote. Y uno dice, va a pasar por el ojo de una aguja. La pregunta es, ¿estaba hablando del ojo de una aguja de verdad? Porque sí, a ver, no es lógico, claro, nunca va a pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Está hablando de eso? No, no está hablando de eso. ¿Saben? Cuando uno va a Medio Oriente, hay unas puertas a las entradas de la ciudad, ¿sí? Que tiene forma así, ¿no es cierto? Se llama ojival, ¿no es cierto? Que se llama ojo de aguja. Y ahora acá viene la pregunta. ¿Por qué se nos va a decir esto? ¿Saben? La puerta que se llama ojo de aguja estaba hecha de tal manera de que el camello podía pasar, sí, pero ¿qué es lo que no pasaba? La carga que tenía el camello. Entonces, ¿sabe lo que había que hacer? Descargar al camello y que el camello pasara. ¿Sabes? Esto es una figura de las cosas que tenemos en la vida y que no nos dejan acercarnos a Dios. ¿Se entiende? ¿Sabe lo que dijo el Señor? Hay que descargarse de esas cosas para poder disfrutar de las cosas de Dios. En el caso de este joven rico, su riqueza hacía que no pudiese pasar. ¿Saben? Hay cosas en tu vida y en mi vida que a veces no nos deja disfrutar de las cosas de Dios. Decíamos,
puede ser una compañera, un compañero, puede ser el trabajo, puede ser una carrera, puede ser una profesión, y vos digas, a mí me importa más esto, Dios está en un segundo lugar porque primero me importa esto, yo quiero esto y si no lo tengo, es como que no puedo disfrutar nada de mi vida. Miren chicos, Dios me llama a elegir. Dios me llama a elegir. Elegir el amor de Dios es elegir primero a Él como el centro de mi vida. Pero este joven rico, yendo otra vez al texto, no solamente perdió su vida en esta tierra. ¿Sabe lo que fue peor? Perdió su alma eternamente. Y eso es lo trágico de la historia. En esta historia vemos a un muchacho que tenía todo. Y cuando yo leo esto, digo, yo jamás viví esto. Decía, nunca robó, nunca mató, nunca hizo nada malo, nunca tuvo un mal pensamiento. Él dijo, yo esto lo guardé toda mi vida. Y el texto dice, y esto lo podemos leer en los pasajes paralelos, ¿saben qué? El Señor lo miró, dice el texto, lo amó. ¿Sabéis? Hoy el Señor nos está mirando con una mirada de amor. Dios nos mira con una mirada de amor. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor me ama tanto que dice, yo sé que te estás esforzando. Y una característica de los jóvenes, y a veces de los mayores también, es que vivimos intentando, ¿no? Vivimos intentando. 3 meses estamos bien, 4 meses empezamos a andar mal. Miren, cuando uno, y todos acá fueron en los campamentos, el campamento es el momento que venís consagrado, ¿no? Hay lugares donde, no digo que se tiene que hacer así, pero hay campamentos donde, no sé si alguno lo escuchó, hacen una fogata y cada uno agarra un palito y lo tira al fuego. ¿Alguno lo escuchó esto? ¿Viste? Dice, bueno, ese palito simboliza que mi pecado y lo tiro al fuego y lo ve llorando, no se conmovió mal. Vos sí te cambió. Llegó a la casa y no pasó nada. Igual que siempre o peor. Vos decís, pero ¿cómo si estuvo llorando hace un ratito? ¿No? Y vos lo ves que se abrazan y prometo delante de Dios que nunca... 2 días. Desde este día voy a leer la Biblia 2 días. 2 días y se acabó. ¿Qué es lo que nos pasa cuando uno es más joven generalmente? Y a veces lamentablemente nos pasa a los mayores. Tenemos un compromiso cortito. ¿Sabés por qué? Porque nos pasa lo del joven rico. Queremos servir a Dios, pero hay otras cosas que están primero. ¿Y Dios qué quiere? Que Él seamos, en nuestro corazón, Dios sea el primero. Y si Dios es el primero en tu vida, siempre vas a entrar a la bendición de Dios. Y esto es lo importante en esta noche. Entender que Dios me está llamando a vivir una vida diferente. Elegir el amor de Dios, ¿qué significa? Elegirlo primero a Él. Y para elegirlo primero a Él, primero lo tenemos que tener en el corazón. Porque a este joven rico le faltó una cosa. ¿Qué le faltó? No solamente entregar la riqueza, entregar primero el corazón. Y esta es una noche donde Dios nos llama a decir al Señor, Señor, todo mi esfuerzo lo voy a dejar a un costado. Yo te voy a entregar mi corazón. Yo sé que es difícil, yo te voy a entregar mi corazón y Señor, va a hacer con mi vida lo que vos quieras. Y esto es una promesa de Dios, ¿eh? Una promesa de Dios. Cuando uno le entrega la vida a Dios, Dios hace milagros. Dios tiene poder para cambiar la vida. Dios cambia la vida. Nosotros nos cambiamos la vida. Nos esforzamos. Miren, cuando uno va a lugares como Alcohólicos Anónimos, uno ve gente que tiene buen corazón. Dice, yo voy a cambiar y me voy a forzar. Y vos lo ves que charlan y... Claro, pero ¿sabes qué? Y el problema es que es un esfuerzo humano. Y les dura un tiempo y después recaen y después viven eternamente así, porque acá el corazón sigue estando lejos de Dios. Y cuando uno mira la Escritura, lo que vemos es que el Señor dice, claro que es difícil. Y miren, los discípulos van a decir lo siguiente. Dice verso 25, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando a Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible. Chicos, servir y seguir a Dios, para nosotros es imposible. No podemos. 2 meses bien, 3 meses mal, 1 semana comprometido, 2 semanas no podemos. Pero yo lo voy a decir así. Mirándolo Jesús, dice, verso 26, mirando a Jesús le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Chicos, son jóvenes, la mayoría, y tenemos un corazón, y acá me va a hacer como si yo fuera joven, otra vez, ¿no? Tenemos un corazón en el cual muchas veces podemos decir, yo me voy a forzar,
Pero ¿sabes? Cuando es tu esfuerzo y no es un esfuerzo puesto en la mano de Dios, dura un tiempo. Pero cuando es tu vida puesta en la mano de Dios, Dios te va a dar la fuerza. Yo dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Yo no sé en esta noche cuál es tu corazón delante de Dios. Y yo no sé si hay algo que te está estorbando para servir a Dios. Pero si lo que te está mirando esta noche, y en este momento, te dice, para vos es imposible. Pero si me lo dejas a mí, vas a poder. Vas a poder. Y este es el primer llamado en esta noche. Y me voy a tomar unos minutitos más para compartir algo que pasó después de esto. Porque aquí estamos entrando justamente en la semana previa a lo que recordamos hoy. Hoy recordamos, como decíamos, la Pascua. Y el Señor le va a decir esto a este muchacho más o menos, un lunes. Un lunes. Pero iba a pasar algo entre el jueves y el viernes. Leyendo este mismo texto. Vamos a leer, ahí nomás, Mateo. Pero vamos a leer nosotros en el capítulo 27. Porque tenemos que recordar también, todos los que estamos acá, que el Señor nos hace elegir por su amor, porque Él primero lo entregó todo. ¿Qué es lo que entregó el Señor? Miren, voy a resumir un poquitito lo que pasó esa noche. Mejor dicho, lo que pasó desde antes. Porque luego de que habló con este muchacho jovencito, pasó lo siguiente. Y es que él va a entrar a la ciudad y el pueblo va a decir, queremos que este reine. Pero si no sabe lo que dijo el Señor, dijo, claro, quieren que yo reine, ¿saben por qué? Porque lo doy de comer. Pero no me quieren en su corazón, quieren lo que yo les doy. ¿Sabés? Hoy el mundo quiere de Dios ¿qué cosa? Que le dé Dios lo que ellos quieren, pero no quieren entregar el corazón. Entonces el texto lo que está marcando acá es que en esos días el Señor hace una entrada triunfal, pero fue una entrada triunfal medio mentirosa. No porque no sea triunfal, sino porque en el corazón de estos hombres y mujeres decían, queremos que reine porque queremos que nos den de comer, que no dé esto, que no dé lo otro. Pero ninguno dijo, me quiero arrepentir de mi pecado. No, eso no querían. Querían seguir viviendo como querían. Y finalmente, la noche del jueves, más o menos, pasó lo siguiente, como algunos dicen que como esta hora. Y es que el Señor va a celebrar la Pascua con sus discípulos y va a pasar algo esa noche. Y yo lo resumo, como dije, porque da para mucho. Esa noche va a juntar a sus discípulos y claro, se va a comer la Pascua. ¿La Pascua qué representaba? Ese momento en el cual el Señor va a rescatar a su pueblo. ¿Qué había en esa mesa? Bueno, en esa mesa había básicamente un platito con hierbas amargas, ¿no es cierto? Había la copa, una copa de vino, pero también había otras cosas, ¿no? Había pan sin levadura, representaba justamente alejarse del pecado, ¿no? Pero quiero decir esto, en esa noche va a pasar dos o tres cosas importantes para nosotros. ¿Cuál es la primera de esas cosas? Dice que el Señor los amó hasta el final. Juntó a los suyos, pero también los juntó a Judas. Y te voy a hablar un minuto de Judas, un minuto así rápido. El Evangelio de Juan dice lo siguiente. Dice que Judas fue testigo de todos los milagros. Él lo vio todo. Estuvo con el Señor, conversó con el Señor, estuvo con Él todo ese tiempo. Pero acá pasó algo. Y es que él había arreglado unas horas antes entregar al Señor por dinero. ¿Sí? ¿Aún no se acuerda cuánta plata le arregló con los publicanos, con los fariseos? ¿Cuántas? Bueno, ¿ustedes tienen una idea, hermano, cuántos son 30 piezas de plata? Miren, uno dice 30 piezas, son las monedas, ¿no? Las monedas. ¿Saben? 30 piezas de plata, ahora estamos en un mundo que está en conflicto. ¿Saben qué es lo que más se valorizó en estos días? El oro y la plata. ¿Sí? 30 piezas de plata era la cantidad de dinero suficiente o para comprar una propiedad, para comprar un esclavo, era una fortuna. ¿Sabes qué, hermano? A veces vos y yo dejamos al Señor por mucho menos que eso. ¿Sabes cuántas veces los hermanos no vienen a la reunión porque se van a la cancha o porque están escuchando un partido de fútbol o porque están viendo una película? ¿Saben? Al menos Judas lo vendió por 30 piezas de plata. A veces nosotros lo vendemos por nada al Señor. Pero dice la Biblia que Judas esa noche tuvo que tomar una decisión. ¿Saben? En esa noche especial, el Señor
va a ser lo que se llama la Pascua, antes de la cena, no, mejor dicho, la cena vino después, pero esa Pascua, el Señor, y acá viene lo importante, ¿no? Va a decir, alguien me va a entregar. Y todos empezaron a decir, entre ellos, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién va a ser? Y el Señor va a decir algo. Quien mete su mano en el plato conmigo, ese es. Y yo te quiero contar una historia cortita respecto de esto, que es importante. ¿Sabes? En esa noche, en ese ceremonial, el jefe de familia, en este caso el Señor Jesucristo, va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer? En una muestra de amor, ¿sí? El jefe de familia mojaba el primer bocado de la Pascua en ese platito con hierbas amargas y se lo daba al que más quería. ¿Sí? Al que más quería. ¿Sabes quién se lo dio esa noche, Señor? A Judas. ¿Cómo? ¿Se lo dio a Judas? Sí, se lo dio a Judas. ¿Sabes por qué? Porque le decía a Judas, mira Judas, esta es tu última oportunidad. Yo te amo tanto que no quiero que hagas esto. Te amo tanto, Judas, que no quiero que hagas esto que vas a hacer. No quiero que condenes tu alma eternamente. Pero ¿sabes lo que le pasó a Judas? Judas cerró su corazón al amor de Dios. Y el Señor tuvo que decir de él, ¿sabe qué cosa? Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Porque el Señor dijo, no, este no va a cambiar. No va a cambiar lo que está pensando. Y de hecho fue así. Luego vamos a ver la cena, que eso ustedes mañana lo van a celebrar, la cena del Señor, el momento en el cual toma a sus íntimos. Judas se va a ir en ese momento y el Señor va a hacer la cena con los suyos, los más íntimos. Y en ese momento, ¿no es cierto?, el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Bueno, hermanos, mañana van a hacer seguramente memoria del Señor, otra vez, si el Señor no viene antes. Pero ¿qué quiero marcar en esta noche con respecto a esos momentos últimos? Que el Señor una y otra vez llamaba a mirar el amor de Dios. ¿Qué pasó después con Judas? Dice la Biblia, cuando vio que estaba siendo condenado, ¿sintió qué cosa? No arrepentimiento. ¿Sabes lo que sintió? Remordimiento. ¿Sabes? Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Saben? A veces tenemos la iglesia llena de gente que tiene remordimiento. Me siento mal por las cosas que hago mal. Judas le pasó lo mismo. Se dio cuenta que habían mandado, como dicen los chicos, mandó al frente a un inocente. Pero nunca se arrepintió. ¿Saben lo que hizo? Fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Trágico final de Judas. Teniendo delante el amor de Dios, ¿sabe lo que eligió? La eterna condenación antes que arrepentirse y buscar a Dios. Rápidamente, el Señor va a llamar a los suyos, ¿no es cierto? Y le pide esa noche, oren conmigo. Y le voy a contar algo que yo esto sí lo vi, en vivo y en directo, y me quedó marcado para siempre. La Biblia dice que cuando el Señor oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre. Claro, uno cuando mira esto dice, ¿cómo? ¿Transpiró sangre el Señor? Sí, literalmente sí. Le voy a contar algo que yo esto lo vi en vivo y en directo. Resulta que había una nena en la iglesia que tenía asma. ¿Alguno acá tiene asma? No, bueno, gracias a Dios que ninguno tiene asma. Bueno, el asma es un problema que uno tiene, ¿no es cierto?, respiratorio, que hace que le cueste en ciertos momentos respirar. Bueno, de pronto la nena empezó a toser y se empezó a ahogar, ¿no? Era una nena blanquita, ¿no?, como ella así, de piel muy blanca. ¿Y sabe lo que le empezó a pasar? Le empezó a pasar que empezó a transpirar. Pero las venitas de la cara, ¿no es cierto?, ¿qué le empezó a pasar? Se empezaron a reventar. Porque se estaba ahogando tanto que el cuerpo hacía tal esfuerzo para oxigenarse que las venitas de la cara se le empezaron a reventar. Las venitas, ¿no es cierto? Literalmente cuando uno le pasa eso es porque el cuerpo está sufriendo un estrés tan grande que se vuelve insoportable. ¿Sabes? El Señor cuando oraba decía, voy a pasar por esto. Y yo, ¿sabes lo que decía? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era posible, tenía que pasar por esto. Y el texto nos va a enseñar lo siguiente. Y resumo, antes de meternos en el capítulo que vamos a compartir antes de cerrar este momento. Y es que el Señor, en ese momento, va a tener que pasar por la hora más oscura. Dice la Biblia que va a ser llevado, ¿no es cierto? Y rápidamente digo esto, ¿no? El juicio más infame de la historia. Todos sabían que era inocente, pero todos eligieron que fuese a la cruz. Todos eligieron que fuese a la cruz. No solo los judíos, sino los poderes que gobernaban, que eran los romanos en aquel momento. Y la Biblia nos va a decir lo siguiente, fue torturado. ¿Saben? La Biblia no nos habla profundamente de todo lo que pasó. ¿Sabes por qué?
Porque para el Señor el dolor de su Hijo es algo de lo que no quiso profundizar mucho. Yo te lo cuento brevemente para que lo sepas, por ejemplo, y lo recordemos. Quien vio La Pasión de Cristo de Mel Gibson vio un poquitito de lo que pasó. Pero cuando uno mira, dice que fue azotado. Bueno, nosotros no tenemos idea de cómo fue azotado. Para azotar a los presos, la Biblia nos dice y nos cuenta que se usó un látigo. Bueno, nosotros no habíamos visto ese látigo comúnmente. Es un látigo que tiene 7 tientos, ¿no es cierto? 7 bracitos. Pero en la punta de los 7 bracitos, ¿qué tienen? O pedacitos de vidrio, o de piedra, o de hueso, o de metal. ¿Y cuál era el objetivo? Cuando se golpeaba a la persona, el látigo envolvía la piel, ¿no es cierto? Y como quedaba clavada en la carne, se arrancaban pedazos de carne. Ahora imagínate eso, la Biblia dice 40 veces. 40 veces. La espalda del Señor en esa madrugada, literalmente era carne picada si lo hubiésemos visto. Carne picada. Así quedó su espalda. Pero también nos dice la Biblia que se lo desnudó, se lo avergonzó públicamente. Dice la Biblia, le puso una corona de espinas. Yo la primera vez que vi espinas de árbol, ¿no es cierto? Como el árbol a que le pusieron al Señor, nunca había visto espinas de 10 centímetros y a veces más grandes. Pero el tema no era solamente la corona de espinas, que fue una burla del Señor. Dice la Biblia que se la pusieron en la cabeza y claro, como yo estaba subiendo ese estrés, su cabeza se empezó a hinchar y las espinas empezaron a clavar en su cabeza. Y la Biblia nos relata esto así brevemente, para marcarnos el terrible sufrimiento, hermano, que vos y yo le causamos al Señor. Porque en una noche como esta, pero del día jueves, el Señor tuvo que padecer todo esto. Todos sus amigos se fueron. Dijo Pedro, Señor, hasta la muerte, seguiré. A los 10 minutos lo estaba negando. Todo esto le pasó al Señor. Y uno dice, ¿por qué tuvo que pasar todo esto? Bueno, era necesario. Y vamos a leer ahora rápidamente algunos textos. Y ya con esto voy terminando. Porque tiene que ver básicamente con esto, con tomar una decisión respecto a Dios y su amor. Dice verso 32, y vamos adelantando en el tiempo, dice, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a esto obligaron a que llevase la cruz. La pregunta es, ¿por qué tomaron a este hombre? Claro, porque el Señor ya estaba prácticamente deshidratado, casi toda su sangre, su cuerpo estaba en un estado que el Señor no podía llevar el tirante de arriba, que era lo que completaba la cruz. Ese tirante pesaba aproximadamente 40 kilos. ¿Alguno intentó levantar una bolsa de cemento? ¿Quién levantó con una bolsa de cemento? Hay que levantar una bolsa de cemento, ¿no? ¿Sabes qué? Como si fuera una bolsa de cemento, pero en el hombro. Claro. Jerusalén tiene una característica, es que es una ciudad montañosa. Había que ir subiendo, bajando, subiendo. El cuerpo del Señor ya no soportó más. Y lo toman a este hombre, que estaba ahí mirando, y dice, vos lo vas a ayudar a que llegue a este lugar. Dice el texto, lo llevan al Gólgota, o sea, un monte que estaba enfrente. Verso 32, y llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y esto vamos a prestar atención, chicos, miren. Y le dieron a beber mezclado, dice, vinagre mezclado con hiel. Miren, un hecho importante también que a veces pasamos por alto en la cruz. La crucifixión del Señor fue terrible en el dolor que el Señor soportó. Y dice el texto que lo vieron deshidratado, lo vieron al borde del colapso absoluto su cuerpo, y le va a dar, ¿qué cosa? Dice el texto, vinagre con hiel. ¿Alguno escuchó alguna vez qué es esto? ¿Alguno sabe lo que es esto? Bueno, yo les cuento rápidamente. Era una preparación que básicamente era una droga anestésica, que se le daba a la persona que estaba siendo ejecutada para que el dolor lo pasaran de largo. ¿Sabes? Al Señor le dieron esto, le dieron droga a beber. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Le dieron a beber droga para que pasara por alto el momento del dolor. ¿Qué dice el texto? Miren, verso 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haber probado, ¿qué dice el texto? No quiso beberlo. ¿Sabes qué? El Señor, por amor a tu vida y a mi vida, dijo, no, yo voy a pasar por todo esto. Y no voy a usar ninguna cosa para sentir menos lo que tengo que sentir. ¿Vieron hoy una sociedad donde la gente busca 1000 cosas para escapar de los problemas, ¿no es cierto? Buscan en la bebida, buscan en la pornografía, buscan en las películas, en relaciones que Dios no quiere, formas de escapar de la realidad y del dolor. ¿Sabes? El Señor me deja una lección acá.
El Señor en el peor momento de su sufrimiento que dijo, yo no voy a pasar por alto esto. No. El Señor decidió, por amor a vos y a mí, decir, no, yo voy a pasar por todo y quiero estar consciente de esto. Leemos un poco más, dice la Escritura, así, y cuando lo hubieron crucificado, repartió entre sí sus vestidos. Bueno, lo que dice el texto básicamente es esto, hermanos, que llegado ese momento, y acá otro detalle que aparece en nuestro evangelio, lo van a crucificar, lo clavan, y imagínense ustedes, chicos y hermanos, como es la cruz, lo clavan entre los tobillos, ¿sí? Había un asientito, un fierrito que se usaba para que se siente la persona y se lo crucificó en la palma de la mano. Miren, les cuento esto rápidamente. En la palma de la mano hay un tendón que cuando se rompe, y esto lo dicen los médicos, el dolor que produce eso es tan insoportable que se lo considera el mayor dolor que el cuerpo humano puede soportar o el que puede pasar. Imagínense los clavos romanos que eran unos fierros grandotes así, ¿no? Como hierros, hasta podríamos ir, no hasta del 10 o del 12, los fierros, imagínense clavos así, en la mano del Señor. ¿Y por qué se hacía esto? Porque la idea de que la crucifixión era una tortura. A veces podían pasar días así la gente sufriendo. Y para que la gente no gritara, generalmente se le cortaba la lengua. Miren, el Señor pudo haber pasado por alto esto, pero dijo, no, yo no voy a pasar por alto esto. Y decidió no beber de este que estábamos diciendo, de ese vinagre mezclado con hiel. Y cerrando esto, una pregunta que yo te quiero hacer en esta noche, a todos los que estamos acá, y lo vamos a leer, vamos a ir luego del texto, ¿no? Y luego de que vamos a entender que todo el mundo lo escarnecía. Decían, por ejemplo, verso 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Claro, el objetivo del enemigo, ¿sabes cuál era? Que él no pasara por la cruz. Porque si no pasaba por la cruz, hermano, vos y yo no estaríamos acá. No tendríamos salvación. La pregunta es esta, la siguiente, ¿no? Es, en esa noche, ¿quién mató al Señor? ¿Quién mató al Señor? Miren, vamos a leer un poquitito acá. Vamos a ver algunos hechos que pasaron esta noche excepcionales. Dice, era un viernes a la mañana, ¿sí? Dice así, verso 43, confía en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Bueno, y tenía dos crucificados al lado, miren lo que dice la Biblia. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y uno podría decir, ¿por qué está marcado que hubo tinieblas? Porque eran las 9 de la mañana. Imagínense, ¿alguna vez ustedes vieron que se haga de noche en pleno día? Sí, cuando hay una tormenta grande. Bueno, imagínense, se volvió de noche esa mañana. Y dice así el texto. Cerca de la novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, acá no vemos la respuesta, pero hay una respuesta. El Padre desamparó al Hijo en ese momento para ampararte a vos y a mí. ¿Se entiende esto? El Señor no lo pudo ver porque Él estaba creando tu pecado y mi pecado, pero acá el texto lo que está diciendo es lo siguiente. No hay una respuesta que escuchemos nosotros, pero sí una respuesta que vivimos nosotros. ¿Saben cuál es? El texto nos enseña lo siguiente. Él lo desamparó a Él para ampararte a vos y a mí. Y leemos un poquitito más. Dice verso 50, vamos avanzando porque ya me pasé de la hora, pero dice verso 50, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, y miren, vamos a prestar atención a esto. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató? ¿Los romanos, los judíos? ¿Quién mató a Jesús? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nadie. Nadie mató a Jesús. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Nadie mató a Jesús. ¿Lo leemos? Dice, verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado de gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. ¿Sabes qué? Él tenía poder sobre la vida y la muerte. Y Él entregó su Espíritu ¿en qué momento? Cuando estuvo consumada toda la obra. Nadie mató al Señor. El Señor entregó su Espíritu cuando Él quiso. Y acá vemos algunas lecciones espirituales para nosotros en esta noche. Dice el verso que sigue, verso 51.
y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dos hechos antes que nada. Primero dice el velo del templo. Bueno, el templo medía más o menos algunos dicen entre 20 y 40 metros de alto. ¿Qué era el velo? Bueno, en el templo había dos lugares, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca. ¿Alguno vio la película de Indiana Jones? La primera, la Gran Cruzada. Bueno, si uno vio esa película, ¿no es cierto? Eso que está buscando Indiana Jones es lo que estaba detrás del lugar santísimo. El arca del templo, que hoy está perdido. ¿Sí? Pero en cualquier momento va a aparecer. No vamos a hablar de esto esta noche, pero va a aparecer. Y dice la Biblia que el velo, o sea, ese lugar que separaba el lugar donde Dios se manifestaba del lugar donde estaba toda la gente, se partió. Pero no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si se hubiese roto de abajo para arriba lo podía haber hecho un hombre. Pero que se haya roto de arriba para abajo, ¿sabe qué significa? Que Cristo mismo con su muerte rompió ese velo. ¿Qué significa, hermano? Que hoy tenemos una bendición que el mundo no tiene. Hoy tenemos entrada a la gloria de Dios. Hoy tenemos entrada al Padre. Por eso cuando vos orás, Dios te escucha. Por eso cuando el mundo y la gente ora, o mejor dicho, reza, no lo escucha nadie. Cristo abrió ese velo. Nunca más, hermano, vamos a estar separados de Dios. Quien tiene Cristo en el corazón, tiene a Dios cerca. Dice el texto, además, verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren, qué milagro que habrá sido para que más de uno se asuste. ¿Quién tiene como un familiar que ya está con el Señor acá? ¿Quién tiene un familiar que esté con el Señor? Bueno, imagínate, hermano, media tarde, ¿quién es? El abuelo, el tío, el papá que estaba con el Señor. ¿Sabe qué significaba eso? Que el Señor le estaba diciendo, yo soy el que da vida. Yo soy el que da vida. Y nosotros que estamos acá estamos esperando el día que vamos a volver a ver a nuestros hermanos. Pero ese día el Señor quiso que pasara eso para que quedara claro que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Él tiene poder. Su muerte fue única. Nunca va a haber una muerte igual. Y por último, dice el texto, además, dice, verso 54, el centurión, los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Un hombre que lo había visto todo, un centurión, un hombre de guerra, un hombre que lo vio todo. ¿Qué dijo cuando vio todo esto? Acá no cabe duda. Esta no es una muerte más. Yo ejecuté un montón de personas, pero este que murió es distinto. Este es hijo de Dios. Hoy hay que decidir, ¿sí? Este es nuestro tema en esta noche. Decisiones. El joven rico decidió por su riqueza, ¿no? Y hoy el mundo tiene que elegir. Y los que estamos acá también tenemos que elegir. ¿El amor de Dios o ignorar lo que Dios hizo por vos y por mí? Y cerramos diciendo que esa noche, ¿no es cierto? Esa noche cuando el Señor finalmente fue llevado a esa tumba, ¿no? Una tumba, cuando uno va a Medio Oriente, no a Israel, dice, bueno, acá está la tumba. Bueno, yo le voy a decir la verdad. No sé si alguno viajó a Medio Oriente acá. Yo no. Pero si uno va, te van a mostrar el cartelito de que acá nació, acá estuvo. ¿Saben? Nadie sabe dónde pasó eso porque se borraron las huellas después de 2000 años. Entonces todo eso es turístico. Pero lo que sí sabemos es que esa tumba contuvo el cuerpo del Señor. ¿Sí? El cuerpo. Pero dice el texto, y no lo vamos a ver ahora, seguramente mañana hablarán de esto. El Señor, en un día como hoy, ¿sí?, se estaba preparando, ¿sabes para qué? Para el hecho más importante. Porque un día, primer día de la semana, dice la Biblia, aproximadamente a las 5 de la mañana. Ahora son casi las 9. Pero un día como hoy, pero como a las 5 de la mañana aproximadamente, dice la Biblia que la tumba del Señor se abre. Había una piedra y había guardias ahí. ¿Saben por qué? Porque sabía que iba a resucitar. Sabía, ya había dicho el Señor. Y dice el texto que la piedra se corrió, la piedra se abrió.
La pregunta es, ¿por qué el Señor, si podía pasar a través de las paredes, elige que la piedra se abra? ¿Sabes por qué, hermano? Una sola cosa, para que todo el mundo viese que esa tumba estaba vacía. Y estaban los trapitos, ¿no es cierto? Ese sudario puesto a un costado. La resurrección del Señor es la mayor declaración de victoria que vos y yo podemos tener. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y hoy hay que elegir. Tenemos que elegir. ¿Vivir para Dios o vivir lejos de Dios? Así que yo cierro este momento invitándote y seguramente mañana va a ser un día para recordar esto, que podemos decirle, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero dejar de lado todo porque te quiero servir a vos nada más. Pero también en esta noche puedo decirle al Señor, Señor, si todavía no lo conocés, le diga, Señor, yo hoy te quiero entregar mi vida. Gracias porque te diste por mí, porque no pasaste por alto esto, quisiste padecer todo esto por amor a mi vida, a mi alma, para darme el cielo. Que Dios les bendiga y podamos disfrutar en esta noche de decisiones por Cristo, pero también si alguno no conoce a Cristo, se puede ir a este lugar con Cristo en el corazón. Que Dios les bendiga. Y una vez más, gracias a todos por la invitación y por poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.